Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos la conferencia a cargo del doctor Mauro Suárez sobre anatomía del cuero cabelludo y disecciones del músculo temporal. Adelante, Mauro. Feliz día. Listo, profe. ¿Me están escuchando bien ahí? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Como dijo el doctor Ignacio, mi nombre es Mauro Suárez. Yo soy residente en neurocirugía y el día de hoy vamos a hablar sobre anatomía del scalp y las disecciones del músculo temporal. Cuando uno revisa este tema en la literatura, puede llenarse de muchas confusiones porque eh, como es un tema que es compartido entre algunas especialidades, principalmente cirugía plástica y neurocirugía, puede darse una variedad de términos para una misma estructura anatómica. Entonces vemos como, por ejemplo, la fascia temporal superficial eh, tiene aproximadamente 15 nombres. Puede llamarse galea temporofacial, fascia temporalis superficial, fascia pretemporalis, fascia mesotemporalis, fascia temporoparietal. Entonces pueden haber confusiones porque uno puede confundirse a la hora de abordar este tema. Adicionalmente, otros tejidos como el tejido alveolar laxo puede llamarse fascia subgaleal, fascia innominada, fascia submusculoponeurótica, subpericraneal y asimismo para otras estructuras. Entonces lo que vamos a hacer en esta charla es dar los nombres más extendidos en la literatura neuroquirúrgica, ¿sí? Y vamos a intentar llamarlos así de forma uniforme durante toda la charla, dándoles una o dos nombres. Cuando hablamos del scalp, pues el scalp se refiere a los tejidos blandos que están sobre el cráneo, ¿sí? Y todos estos tejidos blandos se denominan scalp. Es una palabra que viene del idioma inglés y que a su vez está componiendo un acrónimo, ¿sí? Como vemos, este acrónimo tiene 5 capas, 5 letras, y cada letra va a tener un significado. Entonces la S es de piel, ¿sí? La C es del tejido subcutáneo, la A es de la aponeurosis epicraneal, que también llamamos galea, eh, la L es del tejido areolar laxo y la P es del pericráneo. Entonces esto es el scalp, todos los tejidos blandos que recubren el cráneo. El scalp tiene unos límites, ¿sí? Unos límites anteroposteriores que van a iniciar en el borde orbitario y van a terminar en la línea nucal superior, pero también se distribuye hacia lateral y con unos límites que son el arco cigomático a cada lado. Desde un punto de vista anatómico, en el cráneo, la piel es la más gruesa del cuerpo, ¿sí? Tiene un grosor que varía entre 3 milímetros a 8 milímetros en la región del occipucio, y esto lo hace ideal para recolectar injertos de piel dividida con pocos efectos adversos para el donante. Es una particularidad en este nivel. El tejido conectivo va a estar abajo de la piel, ¿sí? Y no va a tener un plano de clivaje con la piel. Aquí es donde vamos a tener los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, sudoríparas y todas esas redes vasculares anastomóticas que van a formar los angiosomas o configuraciones funcionales vasculares. Debajo de este tejido conectivo eh, vamos a tener, como ustedes ven, la galea o aponeurosis epicraneal, o también se ha denominado de forma extendida en la literatura neuroquirúrgica fascia temporoparietal. Esta galea aponeurótica va a unir los vientres musculares frontal, los occipitales, y hasta la región lateral va a formar lo que conocemos como la fascia temporoparietal, que va a servir de inserción para los músculos auriculares. Esta galea no va a tener un plano de clivaje o disección con el tejido subcutáneo, y este a su vez no va a tener un plano de disección con la piel. Entonces van a ser 3 capas muy densas unidas entre sí. El tejido areolar laxo es también denominado espacio subgaleal porque está abajo de la galea o fascia temporoparietal, pero también se ha denominado fascia innominada. Este tejido areolar pues es un tejido conectivo que es el más común del cuerpo, el tejido areolar, y va a servir como un punto de anclaje para el pericráneo, permitiendo el deslizamiento de las estructuras superiores a él, como la galea, el tejido conectivo y la piel. Es importante resaltar que este sí tiene un punto de clivaje o disección con los tejidos superiores, y es el que nos permite disecar entre
la galea o fascia temporoparietal y la fascia temporal. Es por aquí donde usualmente realizamos las disecciones para elevar los colgajos, ¿sí? Como podemos ver, aquí hay un colgajo y aquí hay un tejido que es de color blanco perlado avascular, que es el tejido areolar laxo, ¿sí? Aquí vemos una imagen de Roton y vemos cómo el nervio facial está saliendo del agujero estilomastoideo. Está la división frontal del nervio facial. Y lo pongo aquí porque es en el tejido areolar laxo donde va esta rama nerviosa, de la cual hablaremos posteriormente. El pericráneo es una capa densa de tejido conectivo, ¿sí? Está sobre el cráneo y esta puede disecarse fácilmente. Eh, es importante recordar que dependiendo de su ubicación va a tener diferentes nombres. Si estamos lateral a la línea temporal superficial, vamos a llamarlo pericráneo normalmente, pero cuando estamos medial a la línea temporal superior o superficial, vamos a llamarlo periósteo y va a unirse con la galea para formar el colgajo galeo pericraneal, que es este que vemos acá. Ahora, en la región temporal, la anatomía del scalp es un poco más compleja. Y esto es básicamente porque empiezan a intervenir otros factores anatómicos, como son el músculo temporal, las almohadillas grasas subgaleales, interfaciales, eh, o el nervios y vasculatura que va en el scalp de la región temporal. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la piel, tenemos este tejido conectivo que no tiene un plano de clivaje con la piel, y tenemos la galea, que también se denomina fascia temporoparietal. Debajo de la galea vamos a tener el tejido areolar laxo. Recordemos que este es nuestro plano de disección en las cirugías que vamos a desarrollar en esta región, y abajo de este vamos a tener ya la fascia temporal. Esa fascia temporal va a tener dos hojas, una hoja superficial y una hoja profunda, que van a estar encerrando el músculo temporal. Esta fascia temporoparietal va a iniciar del borde superior del arco cigomático y va a llegar hasta la línea temporal superior. De ahí para allá se continúa como galea y se va a unir con el periósteo. Abajo del arco cigomático va a continuarse como el sistema facial musculoaponeurótico superficial con los músculos masticatorios, como vemos acá. Algo importante es que hay una almohadilla grasa que va a estar abajo de la galea, abajo de la fascia temporoparietal, que se llama la almohadilla grasa subgaleal o superficial. Esa es la primera almohadilla grasa que nos vamos a encontrar disecando estos tejidos, y es aquí donde van las ramas del nervio facial que se encargan de, como vamos a ver, expresión facial. Entonces aquí podemos lesionarlas en esta almohadilla grasa. Aquí vemos un preparado anatómico de Roton. En este paciente se ha quitado la piel, el tejido conectivo y la fascia temporoparietal, y aquí tenemos la almohadilla grasa interfacial y se ha quitado la subgaleal, y vemos cómo está la rama frontal del nervio facial. Es decir, esa almohadilla subgaleal, entre la almohadilla subgaleal y la fascia temporal, en su hoja superficial iría la rama frontal del nervio facial. La siguiente hoja que tenemos es la fascia temporal. Esta fascia temporal, en su parte más anterior, se va a dividir en dos, ¿sí? Aquí vemos un preparado anatómico, una exposición lateral del cráneo. Vemos aquí la línea temporal superior, el músculo temporal en la fosa temporal, y aquí estamos viendo cómo nos marcan una línea punteada. Esta línea punteada la marcan porque de aquí hacia atrás la fascia temporal tiene una sola hoja, pero de aquí hacia adelante la fascia temporal tiene dos hojas, y entre ellas se encierra la segunda almohadilla grasa, que es la almohadilla interfacial. Esta línea punteada que estamos viendo acá, que es la misma que veíamos en la imagen posterior, es un rango de seguridad, y ese rango de seguridad nos permite disecar las estructuras del scalp sin lesionar la rama frontal del nervio facial, y es aproximadamente 4 centímetros posterior al reborde orbitario. Aproximadamente 3 centímetros posterior nos vamos a encontrar la rama frontal de la arteria temporal superficial, y 2 centímetros anterior es la rama frontal del nervio facial. Por eso nos vamos a ir 4 centímetros hacia posterior. Es nuestro rango de seguridad. Si nosotros incidimos hacia profundo en este nivel, vamos a encontrar estas estructuras. Vamos a encontrar
que lo más profundo arriba del cráneo va a ser el músculo temporal y que arriba de él va a estar una fascia temporal que se ha dividido en dos hojas, una hoja profunda y una hoja superficial. Y entre las dos vamos a tener una grasa. Y esa grasa es la segunda almohadilla, que es la grasa interfacial. Aquí vemos este esquema, vemos la fascia temporal, su hoja superficial. Si la quitamos vamos a tener la grasa interfacial. Si quitamos esa grasa interfacial vamos a tener la hoja profunda y abajo de ella vamos a tener la última almohadilla grasa de esta región anatómica, que es el cojín profundo o subfacial. Entonces, si retomamos, tenemos tres cojines grasos, un subgaleal, un interfacial y un subfacial. También lo han denominado superior, intermedio o profundo. Y debajo de este vamos a tener el músculo temporal. Entonces, en esta imagen, en la región de temporal, podemos ver cómo el scalp se compone de la piel, la fascia temporoparietal con el tejido conectivo arriba. Esa fascia temporoparietal también se ha denominado galea y es muy vascular. Aquí es donde viene la arteria y la vena temporal superficial. Debajo de ellas el tejido alveolar laxo, que es el plano de clivaje en nuestra cirugía. Y debajo del tejido alveolar vamos a tener la fascia temporal, que si estamos anterior, es decir, 4 centímetros posterior al borde orbitario, se va a dividir en dos y va a encerrar esto que tenemos acá, que es el músculo temporal. Y debajo de él, el pericráneo o periósteo, dependiendo en qué sentido estemos con la línea temporal superior. Estas son todas las capas del scalp a este nivel. No se nos puede olvidar desde el punto de vista anatómico que medial a la línea temporal superior también hay scalp. Normalmente nos centramos en esta región cuando estamos haciendo las disecciones, pero esta región medial a la línea temporal superior pues la olvidamos muchas veces. Aquí también vamos a tener unas capas, tenemos la piel, el tejido conectivo, tenemos la galea, tenemos el tejido areolar laxo y tenemos el pericráneo. ¿Sí? Aquí no vamos a tener las fascias temporales ni las almohadillas grasas, pero aquí en la región medial también vamos a tener estructuras vasculonerviosas que hay que preservar. Cuando hablamos de la irrigación del scalp, tenemos una región anterior, una región anterolateral, una región lateral y una región posterior, que van a estar irrigadas principalmente por 5 vasos, que van a ser ramas tanto de la carótida interna como de la carótida externa. Entre ellas están la arteria supratroclear, supraorbitaria, la temporal superficial, la auricular posterior y la occipital, como podemos ver acá. Cada una de ellas va a tener un curso que va a ser centrípeto, ¿sí? Pasando por el cuero cabelludo en el espacio galeal hacia el vértex y se van a interconectar con las homónimas contralaterales. La irrigación anterior va a estar dada principalmente por ramas de la carótida interna y de la oftálmica, que es tributaria de esta. Vamos a tener principalmente la supratroclear. La supratroclear es la más medial y esta va a atravesar el tabique oftálmico superior y va a salir medial en curso con el nervio supratroclear, que es rama de B1, y va a ascender aproximadamente 1 centímetro hasta hacerse superficial y va a irrigar el músculo frontal, alojándose aproximadamente 1 centímetro lateral de la línea media. La arteria supraorbital va a salir por la escutadura supraorbitaria con el nervio homónimo y va a discurrir hacia superior aproximadamente 1.5 centímetros y va a estar alojada 3 centímetros lateral de la línea media. Estas pueden anastomosarse principalmente la supraorbitaria con la rama frontal de la arteria temporal superficial. La irrigación posterior va a estar dada principalmente por la arteria occipital. Esta arteria occipital es rama de la arteria carótida externa. Vemos que se genera esta rama casi que al frente de la rama facial de esta arteria y va a discurrir entre el vientre posterior del músculo digástrico y el esternocleidomastoideo y va a pasar entre el proceso transverso del atlas y el proceso mastoideo del temporal para alojarse en la porción posterior, penetrando ese tejido aponeurótico del esternocleidomastoideo y con un recorrido que es algo tortuoso, alojándose en la porción posterior del scalp. Ya en su parte más superior va a dividirse en dos ramas, una medial y otra lateral. Va a estar alojada aproximadamente unos 6 centímetros lateral a la protuberancia occipital externa, siempre lateral al nervio occipital, que es rama de C2, como veremos posteriormente.
En cuanto a la irrigación posterolateral del scalp, tenemos la arteria auricular posterior. Esta arteria también es una rama terminal de la carótida externa y va a discurrir entre el músculo estiloideo y el digástrico y va a alojarse en el proceso mastoideo. Irrigación lateral pues va a ser dada principalmente por la arteria temporal superficial, ¿sí? Que es rama terminal de la carótida externa y por algunas ramas de la maxilar interna. La temporal superficial se va a originar en la profundidad del polo superior de la arteria de la glándula parótida y va a tener un ascenso de aproximadamente 2-3 centímetros antes de bifurcarse en sus ramas terminales, que son la rama frontal y la rama parietal de la temporal superficial. Y esta también va a dar una rama que típicamente es en el arco cigomático ligeramente superior, que es la arteria temporal media. Esta arteria temporal media va a servir para irrigar la porción principal del músculo temporal en su región posterior. Como vemos aquí, esta es la maxilar interna. La maxilar interna también nos va a dar unas ramas que son las temporales profundas, anterior y posterior, que también irrigan esa fosa temporal y el músculo temporal. Entonces aquí vemos un esquema de esa irrigación en su porción lateral por la arteria temporal superficial, en su porción posterolateral por la auricular, en su porción posterior por la occipital y en la porción anterior por la supraorbitaria y supratroclear. La inervación del scalp en su región anterior y lateral y anterolateral va a ser dada por ramas del trigémino principalmente. Tenemos los nervios supratrocleares y supraorbitarios que son de la división frontal del nervio trigémino, ¿sí? El nervio cigomático temporal, que es rama de B2 y va a inervar la piel del cigoma y la parte más anterior de la fosa temporal, el nervio auriculotemporal para la piel anterior de la oreja, el conducto auditivo y la membrana externa timpánica, y el nervio occipital menor que puede también, occipital mínimo que puede también articularse con estos nervios y que rama de B3. Ya en la porción posterior vamos a tener los occipitales mayores y menores que son ramas de C2. Aquí podemos ver un esquema de la distribución sensitiva del trigémino y vemos cómo esta porción en azul y en rosado pues son ramas de las raíces dorsales de C2, ¿sí? En la inervación lateral del scalp pues tenemos el nervio auricular posterior como vimos previamente, pero tenemos otro nervio importante que ya hemos mostrado, que es el nervio facial, principalmente en su rama frontal o frontotemporal, o también se ha denominado rama temporal. Este nervio, como sabemos, tiene una división anterior, media y posterior. La división anterior y media se van a encargar de la inervación del músculo frontal, orbicular y supercili, y la división posterior va a ser para el músculo auricular. Eh, este nervio pues va a discurrir, como ya habíamos dicho, en el tejido areolar, ¿sí? Y tiene un curso que es algo complejo. Tiene un curso hacia superior, empieza anterior al lóbulo de la oreja, en una profundidad de aproximadamente 2 centímetros desde la piel, pero que hacia 2 centímetros superior toma un giro, y este giro lo pone un poco más superficial, aproximadamente 8 milímetros de la piel. Es aquí donde es más vulnerable para ser lesionado, y es aquí donde él se pone en el tejido areolar laxo, en esa almohadilla subgaleal. Eh, Típicamente este nervio, aunque es muy variable anatómicamente, va a estar anterior a la arteria temporal superficial. Por eso, como decíamos ahora, la arteria temporal superficial es una marca anatómica importante a la hora de realizar disecciones, porque va a ser ese límite del cual no podemos pasar porque vamos a lesionar la rama frontal del nervio facial. Algo que siempre resalta Roton en sus preparados y en los artículos del scalp es que no se nos puede olvidar que la vasculatura y el tejido nervioso atraviesa la línea temporal superior, no acaba ahí. Entonces, aquí vemos un preparado anatómico donde han quitado la piel, el tejido conectivo y areolar laxo y han dejado la fascia temporal en su hoja superficial. Y vemos como el nervio, las divisiones frontales del nervio facial están sobre esa capa superficial y pasan a la línea temporal superior para irrigar el músculo frontal. Aquí vemos otro preparado donde se retiró esa hoja superficial de la fascia temporal y se deja la almohadilla grasa interfacial, y vemos que el nervio no termina en esta línea temporal superior. Entonces todos los cortes que hagamos de la línea temporal superior hacia medial también puede lesionar
estructura nerviosa y vascular del scalp. Dado este recorrido del nervio facial, algunos autores han trazado algunas líneas de seguridad. Una de las primeras líneas fue esta, tomando como referencia 0.5 centímetros abajo del trago y 1.5 arriba del rebordo orbitario. Si se unían estos dos puntos, se daba la línea de recorrido del nervio facial, la cual no se podía transgredir. Sin embargo, diferentes estudios anatómicos han mostrado que el nervio facial es muy variable y esta rama frontal del facial puede ir hasta 10 milímetros encima del arco cigomático, ¿sí? No estar estrictamente 0.5 milímetros debajo del trago, y puede ir hasta 12 milímetros por detrás de esta línea de Pintagua. Entonces, en realidad, el recorrido del nervio facial es tan variable que debemos seguir con nuestro límite de seguridad de 4 centímetros. Ya en la inervación posterior del scalp tenemos principalmente el occipital mayor y menor. El occipital mayor, ambos ramas de C2, va a transcurrir entre el oblicuo mayor y el semiespinoso capitis y va a penetrar esta aponeurosis del trapecio para estar lateral al menor y medial a la arteria occipital. Ya el occipital menor va a discurrir por el vientre en la cara posterior del músculo esternocleidomastoideo para penetrar más lateral posteriormente al nervio occipital mayor. Entonces, si hacemos un recuento, tenemos la piel con el tejido conectivo, tenemos la galea que está bajo la piel con la vasculatura que ella presenta, que también hemos denominado fascia temporoparietal, y debajo de esta vasculatura de inervación pues vamos a tener la fascia temporal con su hoja superficial, la almohadilla grasa interfacial, la hoja profunda, la almohadilla grasa subfacial y el músculo temporal, y debajo de ese músculo temporal el pericráneo y el hueso. Todas estas son las capas de las cuales hemos hablado y que debemos tener presente a la hora de abordar esta región en las diversas cirugías. Entonces, ya después de haber disecado los tejidos blandos, nos encontramos el músculo temporal. Es importante hablar de las disecciones del músculo temporal porque esta es de las maniobras neuroquirúrgicas más comunes y a diario las realizamos, y no es infrecuente encontrar complicaciones asociadas a la disección del músculo temporal, como atrofia posoperatoria del músculo temporal, el hueco temporal anterior secundario a un trépano que hemos posicionado durante la cirugía, y esto también se deriva en alteraciones en la masticación del paciente, alteraciones estéticas como podemos ver, tendinitis temporal por alteración o una posición inestable de la articulación temporomandibular. Entonces es importante hacer una disección adecuada del músculo temporal. Lo primero es revisar su anatomía. El músculo temporal es un músculo que tiene una forma de abanico, como podemos ver. Tiene una porción principal y tres haces. Esta porción principal va a derivarse o va a nacer en la cara lateral del cráneo, en la fosa temporal, y va a converger en unas de fibras aponeuróticas que van a pasar a través del arco cigomático y se van a insertar en la apófisis coronoides, en la mandíbula, y va a tener tres haces, un haz anteromedial, anterolateral y lateral medio, y estos haces van a tener diferentes inserciones. El haz anterolateral va a insertarse en la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides y va a ir hacia la parte anterior de la rama anterior de la mandíbula. El haz anteromedial va a insertarse en la porción aponeurótica de la región anterior de esta porción principal del músculo temporal, y el haz lateral medio en la porción más posterior de la región principal del músculo temporal. Asimismo, el músculo temporal también tiene una inervación. Va a estar dada principalmente por la división mandibular del trigémino. Esta división mandibular da dos ramas o puede dar tres, como en este preparado anatómico, que va a ser la bucal, la macetérica. En ocasiones el nervio temporal profundo medio va con la rama bucal, pero pueden hacer independiente, como en este preparado. La rama macetérica es la más posterior y ella va a discurrir en la cara superior de la cabeza superior del músculo pterigoideo lateral y va a curvarse para ir a inervar el músculo macetérico, pero también va a inervar la parte más posterior de la región principal del músculo temporal. El nervio temporal medio profundo va a inervar la parte medial de la porción principal del músculo temporal y el haz lateral medio
¿sí? Y el nervio bucal va a dar una rama que es la temporal profunda anterior, que va a pasar entre las dos cabezas del músculo pterygoideo lateral y va a inervar la porción anterior del músculo temporal y los haces anterolateral y anteromedial. Esta va a ser la inervación del músculo temporal. Ahora, en cuanto a la irrigación, ya habíamos visto que la arteria temporal superficial daba una rama que era la temporal media que iba a irrigar la porción posterior de la parte principal del músculo, pero que la maxilar nos iba a dar una temporal profunda y una temporal profunda que era anterior y posterior y que nos iba a irrigar las porciones anterior y media principales del músculo con sus tres haces. Es importante recalcar que hay una anastomosis entre la arteria meningia media y la arteria maxilar en sus ramas temporales profundas anterior y posterior, y estas anastomosis deben preservarse lo máximo posible para evitar la atrofia posoperatoria. Son las que generan algo de sangrado durante la diserción del músculo. La técnica de disección del músculo temporal fue descrita por primera vez por el doctor Yazargil, y él describía cómo antes de sus escritos se presentaba una lesión de la rama frontal del nervio facial de hasta el 45% de las cirugías. Él en ese momento dijo que habían tres posibles errores en la comunidad neuroquirúrgica. Lo primero es que había una confusión anatómica, puesto que la nomenclatura era muy inconsistente y al día de hoy sigue siendo inconsistente. 15 nombres para una misma estructura anatómica es muy confuso. Lo otro es que la mayoría de cirujanos se enfocan lateral a la línea temporal superficial y como veíamos, medial a la línea temporal superior también va a haber estructuras anatómicas que podemos lesionar. Entonces hacemos muy bien la parte lateral, pero la parte medial eh, a veces no nos enfocamos y podemos lesionar el nervio facial ahí después de todo el esfuerzo realizado con la parte lateral. Y por otro lado, hay pacientes con algunas particularidades anatómicas donde la anatomía es confusa, por ejemplo, pacientes obesos, esa almohadilla grasa subfacial puede ser tan voluminosa que podemos confundirnos y pensar que estamos en la grasa interfacial y realizar una disección en un plano anatómico erróneo y lesionar el nervio. Entonces, cuando hablamos de las disecciones del músculo temporal, tenemos tres grandes disecciones: la disección interfacial, la disección subfacial y la disección miocutánea. Todas van a tener un objetivo. El objetivo es evitar abrir la capa areolar laxa entre la galea o fascia temporoparietal y la hoja superficial de la fascia temporal en un plano muy anterior, porque ahí nos vamos a encontrar la rama frontal del nervio facial y la vamos a lesionar. ¿Sí? Entonces, para hablar de la disección interfacial supericraneal, ponemos esta imagen. Recordemos que en nuestro rango de seguridad va a ser 4 centímetros. Algunos estudios hablan de 2.5 como el margen, otros de 3, pero Roton siempre recomienda 4 centímetros como ese margen de seguridad para estar tranquilo con no lesionar el ramo frontal del nervio facial. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el abordaje? En el abordaje nos vamos a profundizar aquí en este nivel, después de haber disecado las estructuras del colgajo hasta los 4 centímetros posteriores al reborde orbitario, y nos vamos a encontrar las capas que habíamos dicho. Nos vamos a encontrar el músculo temporal, la fascia temporal profunda en su hoja, la fascia temporal en su hoja profunda, en su hoja superficial interfacial. ¿Qué es lo que nos pide el abordaje interfacial supercraneal? Nos pide dejar el músculo temporal con su hoja profunda totalmente pelados, es decir, reflejar la grasa interfacial y la hoja superficial en un colgajo hacia arriba y dejar el músculo con su hoja profunda. Eso es lo que nos pide el abordaje, que es muy frecuente llegar a este punto, profundizarnos con el monopolar o el bisturí y cortar de este sentido las uniones o inserciones de la hoja o fascia temporal. Si nosotros hacemos esto y cortamos en un sentido perpendicular, vamos a lesionar los nervios de la rama frontal del nervio facial. El paciente va a perder la capacidad de expresión ocular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todas estas ramas que venían, que habían salido del agujero estilomastoideo y venían por la región lateral de la cara, van a pasar por acá en el tejido areolar laxo, sobre la almohadilla grasa subgaleal, y van a seguir incluso hacia acá, medial a la línea temporal superior, y van a estar en el tejido areolar laxo. Entonces nosotros nunca podemos hacer un corte perpendicular. La disección siempre tiene que ser paralela, es decir, en el mismo plano de las hojas temporales de la fascia. Siempre debe ser en ese mismo plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontramos nuestro rango de seguridad, nos profundizamos
y hacemos un corte paralelo para replegar la grasa interfacial y la hoja superficial de la fascia temporal, dejando el músculo temporal con la hoja profunda de la fascia temporal. El objetivo va a ser tener esto, como en este preparado anatómico: un colgajo de piel, tejido conectivo, areolar, almohadilla subgaleal, almohadilla interfacial y una hoja superficial de la fascia temporal hacia adelante, y vamos a dejar nuestro músculo temporal con la hoja profunda de la fascia temporal adherido a él. Este es la vista final de la disección interfacial subpericraneal. ¿Sí? Aquí vemos un video. Eh, en este video vemos cómo el cirujano va por el tejido areolar laxo, ¿sí?, que era el plano de disección del cual hablábamos previamente, y lo que va a hacer ahora es identificar ese rango de seguridad por palpación con el arco orbitario, y en esos 4 centímetros se va a profundizar. Entonces aquí ya hemos quitado piel, tejido conectivo, la fascia temporoparietal o galea, y lo que estamos viendo aquí es la hoja superficial de la fascia temporal, y abajo de esa hoja superficial de la fascia temporal pues vamos a tener nuestra grasa interfacial. Algunos autores hablan de una vena innominada que va en la grasa interfacial, que es muy constante y que debe coagularse para realizar el abordaje. Campero recomienda siempre identificar esta vena, y de no encontrarla, recomienda revisar el abordaje, porque cabe una alta probabilidad de estar en un plano anatómico erróneo. Un error o algo que no recomienda Roton o Almefti, que han descrito disecciones del músculo temporal de forma amplia, es el uso del monopolar en esta región, cerca a la rama frontal del nervio facial, porque la diatermia puede lesionar el nervio facial por medio de la dispersión de calor. Entonces aquí vemos cómo el cirujano va a disecar el músculo temporal, deja un manguito superior para la reconstrucción posterior, y algo que tampoco está recomendado en la literatura es despegar los haces del músculo temporal del pericráneo con el monopolar. Y esto es porque aquí estamos lesionando todas las redes anastomóticas de la arteria meningia media con la maxilar, y estamos lesionando toda la inervación que vimos previamente que va en la aponeurosis del músculo temporal. Entonces, cuando lo reinsertemos, el músculo ya no va a tener irrigación ni inervación, y esto va a hacer que el paciente tenga una atrofia muscular postoperatoria más temprana y más probable. Entonces, esto tampoco está recomendado. Ya en la disección subfacial subpericraneal es mucho más fácil que la disección interfacial. Aquí lo que vamos a hacer es, en vez de reflejar únicamente la grasa interfacial y el colgajo de la hoja superficial de la fascia temporal, vamos a dejar el músculo pelado, básicamente. Vamos a reflejar toda la fascia temporal en su hoja superficial y profunda con la almohadilla grasa interfacial en el medio. Y vamos a ver el músculo temporal sin fascia temporal. Esto tiene un inconveniente, y es que disecar esta hoja profunda de la fascia temporal puede generar lesiones en el músculo temporal, principalmente en los neurocirujanos en entrenamiento, y esto puede lesionar el músculo temporal, que es lo que no queremos para evitar la atrofia postoperatoria y defectos funcionales y estéticos. Igualmente, cuando estemos separando el colgajo y reflejándolo hacia adelante, aquí tampoco podemos cortar de forma perpendicular porque vamos a lesionar las ramas frontotemporales del nervio facial. Siempre el corte va a ser paralelo al hueso, ¿sí?, en el mismo plano de la hoja temporal. Y la tercera disección es la disección miocutánea, y esto es básicamente replegar el colgajo de piel, tejido subcutáneo, tejido areolar con el músculo en un solo bloque, y esto elimina la probabilidad de lesión de la rama frontal del nervio facial. Hay una variabilidad importante en este nervio, incluso puede ir en planos diferentes a los que hemos nombrado en un número escaso de pacientes, y por eso algunos autores proponen que esta es la forma más segura de disecar el scalp. Sin embargo, hay abordajes donde yo necesito exponer la base del cráneo de forma importante, y todo este colgajo abultado va a limitar la exposición en el abordaje, y por eso se ha visto la necesidad de disecar en diferentes planos el músculo y el scalp para reflejar el músculo hacia atrás y el scalp hacia adelante o hacia lateral, y tener una mejor visibilidad hacia la base del cráneo. La desinserción del músculo temporal también debe realizarse con una técnica, como vimos previamente.
uno de los autores que más ha escrito sobre esto es el doctor Osama Al-Mefti. En el año 2004 él describió una serie de casos intentando identificar los factores de riesgo que más se asociaban con atrofia posoperatoria del músculo temporal. Y él encontró que había cuatro principales factores: el daño directo a las fibras musculares durante la disección, con una tracción excesiva, con el monopolar, la isquemia muscular por la tracción excesiva o el daño de las redes anastomóticas entre la meningia media y la maxilar, una tensión inadecuada en la reinserción o la enervación por una mala técnica de desinserción. Entonces el doctor Al-Mefti recomienda la desinserción retrógrada subperióstica. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en realizar una desinserción con ayuda de la legra o del FRIR de forma inferior hacia superior y posterior hacia anterior. Y es muy importante estar subperióstico, ¿sí? Estar pegado al hueso, porque si estamos intraponeurótico, vamos a dejar la poneurosis del músculo temporal pegada y ahí es donde vamos a lesionar toda la vasculatura de inervación del músculo y entonces el paciente va a presentar atrofia muscular posoperatoria. Así no estemos utilizando el monopolar. Entonces siempre hay que asegurarse de ir bien pegado al hueso, bien subperióstico. Entonces aquí vemos otro video, ¿sí? Eh, de un cirujano realizando el mismo abordaje. Vemos cómo está por el plano areolar laxo, con ayuda del bisturí está disecándolo, hasta encontrar el margen de seguridad del cual hemos hablado, de la rama frontal del nervio facial. Él palpa para medir y para asegurarse a qué distancia está del borde orbitario y luego se profundiza. Como ya sabemos, es ideal no utilizar el monopolar en este punto porque es más probable lesionar la rama frontal del nervio facial. Lo que estamos haciendo es abriendo la hoja superficial de la fascia temporal y nos vamos a encontrar con esa grasa interfacial. Entonces, posteriormente procede a hacer la disección. Aquí vemos cómo está separando la grasa interfacial y la hoja superficial de la fascia temporal. Aquí vemos esa vena innominada que tuvo que coagular. Estamos en el plano que es. Y vamos a dejar el músculo temporal con la fascia temporal en su hoja profunda. Entonces, esto es una disección interfacial. Posteriormente ya se despega el músculo temporal. Hay dos técnicas. Podemos dejar un manguito para la reconstrucción posterior haciendo una incisión aproximadamente 10 milímetros inferior a la línea temporal superior y luego volteando en línea en ángulo recto hacia abajo para dejar un colgajo triangular. Es una opción de reconstrucción. O también podemos desinsertarlo todo desde la línea temporal superior, como lo hace el doctor Al-Mefti, para no dejar ningún pedazo sin vascularización, y luego lo reinsertaba con ayuda de las al hueso. Estaba escrita las dos técnicas. Y lo ideal es desinsertarlo sin ayuda del monopolar, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante con ayuda de la legra. Siempre subpericraneal, subperióstico. Otras disecciones que se han descrito, por ejemplo, la disección en T del músculo temporal eh, para abordajes laterales del cráneo, tiene la ventaja de que no se debe desinsertar todo el músculo temporal, entonces se lesiona menos la inervación y la vascularización del músculo temporal y hay menos probabilidad de atrofia posoperatoria. Se hace una incisión paralela en la línea temporal superior a 5 o 10 milímetros y luego una perpendicular a esta y se dejan dos colgajos triangulares que luego pueden reconstruirse, incluso reconstruir la fascia temporal. Y esto tiene muy buenos resultados cosméticos, sin embargo limita la exposición. Bueno, Hola, hola, Mauro. Me gustó mucho la conferencia. Eh, Tengo dos inquietudes que me parece que son importantes que nos resuelvan. Lo primero, ¿cuál técnica, después de todo lo que nos has explicado, recomienda? ¿La interfacial o la subperióstica finalmente? Y ¿hay alguna importancia en lo que algunos dicen que no es bueno coagular la arteria temporal cuando uno está haciendo el abordaje? ¿Tiene eso alguna validez o no?
Aló, profe. Sí, ahorita sí Hola, me están escuchando. sí, ya Profe, sí. dentro de lo que revisé, eso es de elección según cada paciente. Si yo voy a realizar una exposición muy amplia a la base del cráneo, lo ideal es hacer una disección interfacial o subfacial supericraneal para poder reflejar los dos colgajos de forma diferente. Y eso me mejora la exposición. Pero si yo no necesito una exposición muy amplia, eh, pues es ideal realizar la disección miocutánea, porque esta me minimiza o me elimina el riesgo de lesión nerviosa. Entonces, eso depende del abordaje y de la visibilidad que yo necesita en el abordaje. Recomendado para, por menos riesgo de lesión, la disección miocutánea. Si yo necesito más exposición, la subfacial supericraneal o interfacial supericraneal. Menos riesgo de lesión entre las dos, la subfacial supericraneal. Y entre la arteria temporal superficial, eh, pues, profe, lo que revisé, no encontré como lo que usted me pregunta. No, no revisé eso. No sé si algún profesor de pronto nos colabore con esa pregunta. Lo que usted me pregunta es si hay algún problema de coagular la temporal superficial, alguna rama de eso. Sí, eso es lo que te pregunto. No, pero no sé en realidad, profe, cuánto es el porcentaje de complicaciones de coagularla. No sé si algún profe no lo revise. Pacho nos puede comentar eso porque Pacho es experto en el músculo temporal. Pero yo tengo otro abordaje que en alguna oportunidad leí y que es el que siempre utilizo. No sabría cómo explicarlo por acá porque pues no sé, como les digo, no sé de dónde lo leí, pero consiste en que luego de usted disecar la fascia profunda del músculo temporal, no hace la disección hacia adelante como nos la mostraste vos, sino hacia atrás. Y lo que uno hace es meterse por debajo del cigoma y arrancar literalmente el músculo desde abajo hacia arriba, desde la fosa pterigoides hacia arriba. Eso produce un poquito de sangrado, pero a una exposición muy buena a todo el tendón. No sé si me entendiste, Mauro, cómo es la técnica. Sí, sí, señor. Y creo que alguna vez usted también me la mostró, profe, en cirugía. Ok, Pacho, ¿tiene algún comentario? Hola, buenos días, Mauro. Muy bien, súper, muy buena charla. Gracias, profe. No, Nachito, de hecho, en el abordaje siempre pues hay que sacrificar una de las dos ramas de la arteria temporal, ¿cierto? He leído pues que el sacrificio de esta esté en directa correlación con la atrofia del músculo temporal. Supone que la atrofia es más por la desinervación del músculo al hacer un desprendimiento no superióstico. Entonces, pues yo creo que siempre en todo abordaje deterional uno sacrifica alguna de las dos ramas de la temporal superficial, o a no ser de que uno pues quiera hacer un bypass o desee preservar ambas, que es una disección que requiere más tiempo quirúrgico y pues que no es necesario realizarla en todos los pacientes cuando, cuando uno va a hacer una craniotomía. No es más. Pacho, aquí la doctora Daniela me pregunta que cuál es la recomendación cuando uno hace una craneotomía descompresiva para manejar el músculo temporal, porque uno ve que ya cuando hace la reconstrucción, ese músculo siempre está atrofiado. ¿Cómo evitar uno esa No, atrofia en la craneotomía descompresiva? yo creo que es imposible, eh, porque como el músculo pierde todo su apoyo, ¿cierto? Entonces él se retrae. Cuando uno cierra no hay cómo fijarlo o no hay una estructura que pueda mantener como la tensión en las fibras del músculo. Entonces el músculo siempre se retrae. Yo lo que hago en las descompresivas es que siempre levanto todo el músculo, o sea, contrario a lo que hacemos en una craniotomía en la que vamos a reponer el rodete, que le dejamos como una pestaña al músculo para volverlo a suturar, pues en esta como no vamos a dejar hueso, eh, entonces dejar músculo pegado al hueso, digamos, puede ser un foco de infección en el hueso, ¿cierto? Ese tejido blando no se irriga después de uno quitar el hueso, entonces, digamos, la técnica que uso es siempre dejar el hueso sin nada de músculo, para alojar el rodete en el abdomen como usualmente lo hacemos, o en los sitios donde tienen banco de tejido, pues que el rodete vaya sin nada de tejidos blandos para evitar
ese foco infeccioso. Pero no, la verdad, eso yo creo que es inevitable, la contracción y la atrofia del músculo temporal en las descompresivas. De acuerdo, Pacho, siempre me queda atrófico. Mauro, ¿algún otro comentario o alguien tiene algún otro comentario? Buenos días, habla Edgar Ordóñez, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, doctor Edgar, ¿cómo está? Bien, gracias, doctor Ignacio. No, primero para felicitar al doctor Mauro porque estuvo muy buena la presentación. Nosotros hacemos exacto lo que decía el doctor Francisco y lo que nosotros hacemos para las craniotomías. Hace un buen tiempo dejamos de tener atrofias, afortunadamente, y lo que nosotros estamos utilizando de un tiempo para acá es que hacemos las disecciones en T del músculo temporal para las craniotomías y hacemos la disección superióstica, a menos de que vayamos a hacer eh, un abordaje a la base de la fosa media. En ese caso tratamos de hacer una disección completa que no es en T, sino que hacemos dos cortes y hacemos la disección hacia el zigoma del músculo temporal. Siempre dejamos una pestaña. Lo que hacemos es que cerramos en un solo plano todo el músculo y ponemos una sutura continua con Vicryl 2 ceros únicamente para el cierre, para que no quede tan tensionado el músculo. Lo otro que hacemos en las craniotomías descompresivas es que últimamente estamos haciendo solamente abordajes con la incisión en T de Kempe, y lo que favorece eso es que hacemos una disección inicial de la piel, posteriormente a el músculo en un solo plano, desde la fascia superficial, entramos hasta el superiostio y en todo el músculo queda, digamos, disecado hacia adelante y hacia atrás por la T, y digamos, para poder, cuando cerramos, para poder cerrarlo igualmente en un solo plano, y con esa incisión en T de Kempe no hemos tenido atrofias tampoco del músculo temporal. No sé si eso de pronto ayuda un poco, pero pues, afortunadamente hemos dejado de tener esas atrofias tan molestas que uno veía anteriormente. Y yo creo que esas disecciones en T, tanto para las craniotomías como para las craniectomías, ha sido muy útil para nosotros. Somos lo único que quería aportarles. Muchas gracias. Gracias, doctor. El problema que yo veo de la disección en T es que uno queda, si hay personas que tienen el músculo muy grueso y uno queda estrecho hacia la parte anterior. ¿Cómo evita uno ese problema? Sí, nosotros lo que hacemos es que la única parte donde utilizamos el monopolar para la disección es que desinsertamos completamente la llegada de la fascia en en la línea temporal superior cuando llega al punto del, del keyhole de McCarthy, y en ese punto desinsertamos en todo el reborde para exponer bien digamos, el keyhole, y no sé cómo explicarme bien, pero desinsertamos toda la parte de la anterior del músculo temporal, y utilizamos también ese reborde orbitario, el monopolar. Es el único punto donde utilizamos digamos, el monopolar, y eso hace que se exponga y toda esa parte anterior que es como gruesa. Ahí, en ese punto, cuando uno usa el monopolar, se desprende completamente y permite esa exposición que sí es realmente limitante cuando uno hace esas incisiones en T, pero le da como ese complemento cuando hace una disección subfacial o interfacial pura. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Mauro, muy buen tema, lo trataste muy bien. Felicitaciones. Feliz día a todos. Bueno, hasta luego, gracias.